Miremos ahora un problema de mezclas. Este problema lo habíamos mencionado en la primera clase como el problema de la dieta óptima. A pesar de que allá se planteó para una petrolera y aquí también, allá se planteó para Texaco, aquí lo vamos a plantear para Ecopetrol, hago el mismo comentario que hice ese día. Esto no es una dieta, pues porque en realidad nadie se alimenta de petróleo, pero la estructura del problema es la misma. O sea, es fabricar unos productos terminados que se le entregan al consumidor a partir de unas materias primas. Entonces, en este caso, la empresa es Ecopetrol y va a producir tres tipos de gasolina, o sea, productos finales, y cada uno de esos productos finales se obtiene mezclando en distintas proporciones cada una de tres materias primas, o sea, petróleos crudos. Entonces vamos a ver todos los detalles y las restricciones adicionales que tiene el problema para plantearlo y resolverlo. En este par de tablas iniciales aparecen los datos de los costos de las materias primas, los crudos y los precios de venta de los productos finales, las gasolinas. Miren que en la tabla que aparece de segunda están los precios de compra de los tres crudos, de los tres petróleos en pesos por barril. El crudo 1 vale a 45 pesos el barril, el crudo 2 a 35 pesos el barril y el crudo 3 a 25 pesos el barril. Con esos crudos se mezclan y se obtienen gasolinas que se venden. La gasolina 1 a 70 pesos el barril, la gasolina 2 a 60 pesos el barril y la gasolina 3 a 50 pesos el barril. Entonces miren que los precios, los crudos tienen precio de compra y las gasolinas o productos finales tienen precios de venta. Miren que los uno son de mayor calidad, tanto los crudos como las gasolinas, los dos calidad un poquito inferior por el precio y los crudos y gasolinas tipo 3 son los de inferior calidad. Vamos a hablar de dos características tanto de los crudos, de las materias primas, como de los productos finales, de las gasolinas. Esas dos características son el octanaje y el contenido de sulfuros. Entonces miren que a las gasolinas se les va a exigir unas cantidades mínimas de octanaje y de contenido de sulfuros mínimas o máximas según la característica del producto para garantizar la calidad de la gasolina. En cambio los crudos tienen unas cantidades dadas que son propiedades del crudo. Esas no es que se exijan, sino que las contienen los crudos, tanto de octanaje como de sulfuros, o sea, de las mismas dos características que les vamos a exigir a las gasolinas. En esta primera diapositiva aparecen los requerimientos de octanaje y de sulfuros de los tres tipos de gasolina. Entonces, a la gasolina 1 le vamos a exigir que tenga mínimo 10 octanos por barril, a la gasolina 2 8 octanos por barril y a la gasolina 3 6 octanos por barril. El octano es una medida de la potencia de la gasolina. Miren que entonces la gasolina 1 es de mayor calidad porque tiene más potencia. Los sulfuros están dados en porcentajes, o sea que la gasolina 1 debe tener, miren que ese es máximo, máximo el 1% de sulfuros, la gasolina 2 máximo el 2% y la gasolina 3 máximo el 1% de sulfuros. Miren entonces que el octanaje es mínimo, en cambio el contenido de sulfuros es máximo y que el octanaje está en octanos por barril, en cambio los contenidos de sulfuro están en porcentajes, o sea, barriles por barriles. Un barril de gasolina 1 debe tener máximo 0.01 barriles de sulfuros. En esta
tabla aparecen las dos características para las materias primas, para los crudos. Y son contenidos, no son requisitos, sino el crudo 1 tiene 12 octanos por barril. El mismo crudo 1 tiene un contenido de sulfuros del 0.5%. El crudo 2 tiene 6 octanos por barril y un contenido de sulfuros del 2%. El crudo 3 tiene 8 octanos por barril y un contenido de sulfuros del 3%. Miren que esos son peculiaridades, características de cada uno de los crudos. El proceso de transformar los crudos, los petróleos crudos en gasolinas se llama refinación. Ese proceso de refinar los crudos para obtener gasolinas tiene un costo que es de $4 por barril. La refinería puede producir máximo 14.000 barriles diarios de cualquiera de las tres gasolinas y Ecopetrol puede comprar máximo 5.000 barriles diarios de cada uno de los crudos. Miren que el de la gasolina está dado en total, el 14.000 es del total de gasolinas, en cambio el de los crudos es 5.000 por cada tipo de crudo. En esta diapositiva aparecen las demandas y algo adicional que se logra con publicidad. Las demandas son, para la gasolina 1, 3.000 barriles al día, para la gasolina 2, 2.000 barriles al día y para la gasolina 3, 1.000 barriles al día. Pero miren los comentarios debajo de las demandas donde se nos dice que con publicidad se puede incrementar la demanda. La publicidad lo que busca es precisamente hacer que la demanda se incremente. Y el incremento de la demanda, eso se determina por medio de estudios de mercado, es de 10 barriles diarios el incremento en la demanda por cada dólar diario que se gaste en publicidad. Miren que 10 barriles por día dividido por $1 por día, el día en el numerador y en el denominador se cancela y me quedan en unidades de barriles por dólar. O sea que el incremento que sufre la demanda es 10 barriles por dólar. Esta unidad es muy importante porque vamos a hacer el análisis dimensional y más adelante vamos a tomar este dato y ahora lo convertimos a barriles por dólar. En esta diapositiva están resumidos todos los datos que vimos del problema. Están los precios de venta de las gasolinas que están en dólares por barril, los precios de compra de los petróleos, de los crudos, de las materias primas que también están en dólares por barril. Los octanajes mínimos, recuerden que esta era una de las características de las gasolinas que estaban en octanos por barril. Miren que es un mínimo, porque el octanaje es la capacidad de potencia, entonces uno requiere que una gasolina de buena calidad tenga un octanaje alto. La cantidad de sulfuros, que era otra de las características de las gasolinas, son máximas, porque los sulfuros son una sustancia no deseada, porque es contaminante, porque no es buena para los vehículos, entonces por eso tienen un máximo, para que una gasolina de buena cantidad no exceda la cantidad de sulfuros. Los costos de transformación, o sea, de refinación que dijimos que estaban dados en dólares por barril. El tope máximo de compra de crudo que estaba en barriles por día y las demandas de cada una de las gasolinas que también estaba en barriles por día. La publicidad, que recuerden que esa fue la que convertimos en última instancia a barriles por dólar, y la relación de octanaje de los crudos, que es el contenido que contienen de octano cada uno de los tres crudos, que estaba en octanos por barril, y lo mismo con los sulfuros,
solo que la de sulfuros estaba en porcentaje, o sea, barriles por barril, ¿cierto? Es decir, que un crudo tiene el 1% de sulfuros, quiere decir que de 100 barriles hay un barril de sulfuros. Con estos datos vamos ahora a plantear el problema. En esta diapositiva aparecen las variables. Hay dos tipos de variables. La primera la vamos a denominar con la letra X y miren que estamos utilizando dos subíndices. Hay 9 formas de utilizar los crudos para obtener la gasolina, porque si son 3 crudos y 3 gasolinas, cada uno de los 3 crudos puede entrar en cada una de las 3 gasolinas, o sea que eso da origen a 9 variables. Entonces uno las podría llamar, como habíamos hecho tradicionalmente, X1, X2 hasta X9, pero entonces uno no sabe con esa nomenclatura qué es X7 o qué es X6. Entonces se utiliza un doble subíndice que es más claro, mnemotécnicamente es más fácil de entender. El primer subíndice es el crudo y el segundo subíndice es la gasolina. O sea que X sub J es la cantidad de crudo tipo I que se utiliza para obtener gasolina tipo J, porque cualquier crudo se puede utilizar con cualquier gasolina. Entonces miren que uno sabe inmediatamente X23. Ah, no, es el crudo tipo 2, la cantidad de barriles por día de crudo tipo 2 que se utilizan para obtener la gasolina tipo 3, que es el segundo subíndice. Las otras variables son los dólares que se gastan diariamente en publicidad para la gasolina. Miren que estas variables, 3 variables para cada una de las 3 gasolinas, no tienen sino un subíndice que es la gasolina, porque es que la publicidad se le hace a los productos que se venden, a las gasolinas, no a las materias primas. Y recuerden que esa estaba en dólares por día. Entonces, las 3 variables a sub J están expresadas en dólares por día. En esta diapositiva aparecen las cantidades que se compran de cada uno de los 3 crudos y las cantidades que se venden de cada una de las 3 gasolinas. Miren que el crudo 1 se puede utilizar para producir cualquiera de las 3 gasolinas, la 1, la 2 o la 3. Entonces la cantidad total que se compra de crudo 1 es la que se compra de crudo 1 y que se utiliza para la gasolina 1, X11, más la que se compra del mismo crudo 1 pero para obtener gasolina 2, más la que se compra del mismo crudo 1 para obtener gasolina 3. La suma de las 3 variables que tienen como primer subíndice el crudo y como subíndice las 3 gasolinas me da la cantidad de crudo 1. De la misma forma se obtiene la cantidad de crudo tipo 2 y la cantidad de crudo tipo 3. Pasemos ahora a las gasolinas. La gasolina tipo 1, recuerden que la gasolina es el segundo subíndice. Entonces la gasolina tipo 1 tiene como segundo subíndice el 1, porque es gasolina tipo 1. ¿Cómo se obtiene la gasolina tipo 1? Pues mezclando el crudo tipo 1, que es X11, y el crudo tipo 2, que es X21, y el crudo tipo 3, que es X31. Miren que los 3 crudos se están mezclando para obtener gasolina 1, luego X11 más X21 más X31 es la gasolina tipo 1 que se obtiene de mezclar los 3 tipos de crudos. Análogamente a como se hizo con la gasolina tipo 1, se obtienen los totales de gasolina tipo 2 y de gasolina tipo 3, mezclando también los 3 tipos de crudos. La función objetivo de este problema es la utilidad. La utilidad es la suma de todos los ingresos menos la suma de todos los costos. Ingresos no hay sino uno, que es el precio de venta de las gasolinas. En cambio hay 3 tipos de costos.
el costo de la compra de los crudos, o sea, las materias primas, el costo de producción, que habíamos llamado la refinación, y el costo de publicidad, que es la que se hace con el fin de incrementar la demanda. Entonces miremos primero los ingresos por la venta de gasolina. Miren que los ingresos son, el primer término es para la gasolina tipo 1. ¿Cómo se obtiene la gasolina tipo 1? Recuerden, mezclando el crudo tipo 1 que se utiliza para gasolina 1, que es X11, más el crudo tipo 2 que se utiliza también para la gasolina 1, que es X21, más el crudo tipo 3 que se utiliza para obtener la gasolina 1, que es X31. Miren que esa es la cantidad total de gasolina 1. Eso lo multiplicamos por $70 por barril, que es el costo al que se vende la gasolina tipo 1, multiplicado por la suma de esos tres crudos que se utilizan para obtener la gasolina tipo 1, que está en barriles por día. Entonces, dólares por barriles por día, el barril se cancela y me queda en dólares por día. O sea que estos ingresos tienen unidades de barriles por día. En esta diapositiva aparecen todos los costos. Recuerden que hay tres tipos de costos. Los costos de compra de los crudos, los costos de producción y los costos de publicidad. Los costos de compra de los crudos y los de producción están relacionados con las variables X. En cambio, los costos de publicidad son otras variables aparte, que son las variables A1, A2 y A3. ¿Cuál es entonces el costo de compra de los crudos? Para el primer crudo, o sea, el crudo tipo 1, recuerden que el costo de adquisición o de compra del crudo tipo 1 es $45 por barril y lo multiplico por la cantidad de barriles por día del crudo tipo 1, que es X11 más X12 más X13. O sea, el crudo tipo 1 que se utiliza para obtener gasolina 1, gasolina 2 o gasolina 3, pero siempre el crudo 1. Entonces, miren que eso tiene unidades de dólares por día, ¿cierto? Porque son dólares por barriles por día me da en dólares por día. De la misma forma que obtuvimos ese costo para el crudo 1, obtenemos los otros dos términos de esa expresión, el que está multiplicado por 35, que es para el crudo 2, y el que está multiplicado por $25 por barril, que es para el crudo 3. El segundo tipo de costos, que es el de producción o de refinación, recuerden que era igual para cualquier gasolina y cualquier crudo. Refinar un crudo para obtener cualquier tipo de gasolina vale $4 el barril. Podría ser distinto, pero en este caso es el mismo. En cambio, los costos de publicidad no están relacionados con las variables X y son A1 más 2 más A2 más A3. Entonces miren que la función objetivo se vuelve como aparece en la parte de abajo, que tiene entonces 12 términos. Los primeros 9 términos son los que están afectados por las variables X, que recuerden entonces que incluyen los ingresos y los costos de compra de crudos y de producción. Miremos por ejemplo el de X11. ¿De dónde sale el de X11? En la diapositiva anterior veíamos que el X11, recuerden que es la cantidad de crudo 1 que se utiliza para producir gasolina 1. El coeficiente de X11 en los ingresos es 70, porque la gasolina 1 se vende a $70, menos el 45, miren que el coeficiente 45 se ve que es el coeficiente de X11 en la parte de arriba de las diapositivas, es el costo del crudo 1. Entonces 70 menos 45 me da 25, y en la parte de costos de producción, como todos son 4, pues 25 menos 4 me da 21. Entonces el coeficiente de X11 en la función objetivo es 21. Y miren que eso está en dólares por día. Así como se obtuvo ese 21, se obtienen los otros 8 coeficientes para obtener
los 9 términos que tienen las X con sus dos subíndices en la función objetivo. Y los costos de publicidad, esos no están determinados por las variables X, sino por las variables A, y entonces esos quedan restados en la parte a continuación en la función objetivo. Entonces la función objetivo tiene la forma definitiva que aparece en la parte de abajo de la diapositiva. 21x11 más 11x12, puntos suspensivos más 21x33, menos A1 menos A2 menos A3. Es una función objetivo que tiene 12 términos, en los cuales hay 9 términos que tienen dos subíndices, los de las variables X, y 3 términos que tienen un subíndice, que son las variables de la publicidad de las gasolinas. Entonces el único subíndice que tienen es el de la gasolina. Miremos ahora las restricciones funcionales o estructurales del problema. La primera restricción es la capacidad de producción o de refinación. Acuérdense que habíamos dicho que la empresa Ecopetrol está en capacidad de refinar máximo 14.000 barriles por día. Entonces yo sumo todas las cantidades que se refinan, que es la suma de los 9 valores de las X. Cualquier crudo que se utiliza para producir cualquier gasolina tiene que ser refinado, o sea, convertido en gasolina. Entonces, la suma de esos 9 variables me da el total de crudos o el total de gasolinas utilizados, y cada una de esas variables X está en barriles por día y la refinación también está en barriles por día. Entonces es una restricción que es consistente dimensionalmente. Tanto el lado izquierdo, que está con las unidades de las X, como el lado derecho, que es el 14.000, tienen unidades de barriles por día. Con esa restricción no se está dejando exceder la capacidad de refinación de Ecopetrol, de la refinería de Ecopetrol. Las restricciones que aparecen a continuación, la 2, la 3 y la 4, son las de la demanda. Por ejemplo, la restricción 2, que es la que aparece ahí en la segunda parte de la diapositiva, es la demanda de la gasolina 1. La demanda de la gasolina 1, que también está en barriles por día, es 3.000 cuando no se hace publicidad. Recuerden que yo con la publicidad logro incrementar la demanda. Entonces, el incremento de la demanda, acuérdense que habíamos calculado ese incremento de la demanda que era de 10 barriles por dólar. ¿Se acuerdan que lo habíamos calculado en una diapositiva anterior? 10 barriles por dólar. Al multiplicarlo por el gasto en publicidad a uno que está en dólares por día, pues el dólar se me cancela con el dólar y me queda en barriles por día. Entonces miren que el término 10 a 1 o 10 a 2 o 10 a 3 en las otras restricciones también están en barriles por día. Entonces la restricción 2 lo que me está diciendo es que la demanda de gasolina 1 es mayor o igual que la demanda sin hacer publicidad más el incremento de demanda que tiene la empresa por invertir en publicidad. Y todos los términos, tanto las X como el 3.000 como el 10 a 1, está en barriles por día, o sea que es consistente dimensionalmente. De la misma forma como se calculó esa restricción 2, se calculan las restricciones 3 y 4 para la gasolina tipo 2, la restricción 3, y para la gasolina tipo 3, la restricción 4. En esta diapositiva están planteadas las restricciones de la capacidad de compra de cada uno de los tipos de crudo. Recuerden que se había dicho que la capacidad de compra era de 5.000 barriles por día para cualquiera de los 3 crudos, para el crudo tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces la restricción 5 me está diciendo que la compra, la cantidad comprada de crudo 1, que es X11, el crudo 1 que se utiliza en la gasolina 1, más X12, el crudo 1 que se utiliza en la gasolina 2, más X13,
el crudo 1 que se utiliza en la gasolina 3, o sea, todo el crudo 1 tiene que ser menor o igual que 5.000. Y miren que tanto las X como el 5.000 están en barriles por día, o sea que también es consistente dimensionalmente. De la misma forma como planteamos esta restricción para no exceder la capacidad de compra del crudo tipo 1, se plantea la restricción 6 para no exceder los mismos 5.000 barriles por día del crudo tipo 2 y la restricción 7 para el crudo tipo 3. Las tres restricciones que aparecen a continuación son para garantizar los mínimos exigidos de octanaje por barril. La restricción 8 es para garantizar que la gasolina tipo 1 tenga por lo menos, o sea, mayor o igual, 10 octanos por barril. La restricción tipo 9 es lo mismo, pero para la gasolina tipo 2, para garantizar que la gasolina tipo 2 obtenga 8 octanos por barril, y la restricción 10 es similar para la gasolina tipo 3, o sea, para garantizar que la gasolina 3 tenga mínimo 6 octanos por barril. Ahora, ¿cómo sé yo cuántos octanos por barril tiene la gasolina tipo 1? Pues simplemente divido el total de octanos de la mezcla de gasolina tipo 1 dividido por el total de barriles de la misma gasolina tipo 1. ¿Cuál es el total de octanos de la gasolina tipo 1? Miren el primer término, 12X11. ¿Qué es 12X11? Son los octanos que se obtienen del crudo tipo 1 para la gasolina 1. El 12 está en octanos por barril. Recuerden que esa era la unidad que tenía cuando se planteó el problema, 12 octanos por barril, que era el requisito, el contenido de la gasolina, del crudo 1, perdón. Y el X11 está en barriles por día. Esas son las unidades de las variables. Si yo multiplico octanos por barriles por día, miren que eso me da en octanos por día. O sea que el término 12X11 está en octanos por día. Lo mismo con el término, los otros dos términos. El 6X21 son los octanos por día que yo obtengo del crudo tipo 2, porque el crudo tipo 2 tiene 6 octanos por barril multiplicado por X21 barriles por día. Entonces ese 6X21 me da los octanos por día que yo obtengo para la gasolina tipo 1 del crudo 2. Y lo mismo con el 8X31 para el crudo tipo 3. Entonces miren que esos tres términos están en octanos por día. Octanos por día. Ese es el total de octanos que se obtiene de toda la gasolina tipo 1. Si yo divido por la cantidad de gasolina tipo 1, que es X11 más X21 más X31, o sea, la gasolina tipo 1 que se obtiene del crudo 1 más la gasolina tipo 1 que se obtiene del crudo 2 más la gasolina tipo 1 que se obtiene del crudo 3, y miren que esas X están en barriles por día. Entonces, el numerador está en octanos por día y el denominador está en barriles por día. Si yo divido octanos por día por barriles por día, el día se me cancela y me da en octanos por barril, que es consistente con el 10 que está a la mano derecha del signo mayor o igual, que también está en octanos por barril. Entonces esa restricción me garantiza que el total de octanos que hay en el total de barriles, que es la cantidad de octanos por barril que tiene la gasolina 1, es mayor o igual que 10. De la misma forma como se planteó esta restricción para la gasolina tipo 1, se plantean las otras dos restricciones, la 9 para garantizar el octanaje de la gasolina tipo 2 y la 10 para garantizar el octanaje de la gasolina tipo 3. De la misma forma como se obtuvieron las restricciones para los octanos,
vamos a obtener unas similares para los sulfuros. Pero los sulfuros tienen dos diferencias. Una es la unidad. Los octanos estaban expresados en octanos. En cambio, los sulfuros están en porcentaje, o sea, un número puro. Por ejemplo, para la gasolina 1, que es la restricción 11, se requiere que el máximo, esa es la otra característica, la otra diferencia de los sulfuros, que son máximos porque recuerden que es una sustancia no deseada. Entonces, máximo la gasolina tipo 1 puede tener el 1% de sulfuros, o sea, el número puro, o sea, barriles por barril, que en 100 barriles de gasolina tipo 1 haya máximo un barril de sulfuros. Eso es lo que es un número puro, ¿cierto? Barriles por barril. Lo mismo hace la restricción tipo 12 con la gasolina tipo 2, que tenga máximo el 2%, o sea, 0.02 de contenido de sulfuro, o sea, barriles por barril. Y lo mismo la restricción 13 para la gasolina tipo 3, que la gasolina tipo 3 tenga máximo el 1% de contenido de sulfuro, o sea, un barril por cada 100 barriles de gasolina tipo 3. Entonces, miremos cómo se obtiene la cantidad total de sulfuro que hay en la gasolina tipo 1, que es lo que aparece en el numerador. Miren que el numerador está en barriles por día, porque los coeficientes, recuerden que son números puros. Al multiplicar por el X11 o el X21 o el X31 que están en barriles por día, entonces todos esos términos del numerador están en barriles por día. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, el primer término, .005X11? Pues es la cantidad de barriles de sulfuro que se obtienen del crudo 1 para la gasolina 1. ¿Qué es el segundo término? .02X21 es la cantidad de barriles de sulfuro que se obtienen del crudo 2, porque cada barril de tipo 2 tiene .02%, pues .02, o sea, 2% de contenido de sulfuro multiplicado por las cantidades de barriles por día, que es X21, me da también la cantidad de barriles de sulfuro por día. Y lo mismo con el término .03X31, que es el aporte en barriles de sulfuro por día que se obtienen del crudo 3 para la gasolina 1. Entonces miren que el numerador contiene el total de barriles de sulfuro que se obtienen para la gasolina 1, obtenida del crudo 1 en el primer término, del crudo 2 en el segundo término y del crudo 3 en el tercer término. Entonces son barriles de sulfuro por día. Si yo divido por la cantidad que también está en barriles por día de gasolina tipo 1, ¿cierto? Que es X11 más X21 más X31, esa es la cantidad de gasolina 1, es la que se obtiene del crudo 1 más la que se obtiene del crudo 2 más la que se obtiene del crudo 3. Miren que tanto el numerador como el denominador están en barriles por día, entonces eso me da en porcentaje. El numerador es el total de sulfuros que hay en la gasolina 1 y el denominador es el total de barriles por día de la gasolina 1. Entonces eso es el porcentaje total que se obtiene de sulfuros para la gasolina 1 y yo estoy exigiendo que sea máximo el 1%, que también es un número puro. Entonces miren que tanto el lado izquierdo como el lado derecho del signo menor o igual tienen las mismas unidades, ambos son números puros. Así como se planteó la restricción 11 para la gasolina tipo 1, se plantean entonces de forma similar la restricción 12 para la gasolina tipo 2, para que no exceda de .02, o sea, el 2%, y para la gasolina tipo 3, para que no exceda también del 1%, como la 1, o sea, .01.